Muchísimas gracias, profesora Paula Ospina. Muchas gracias a Mauricio Salas. Y tenemos el gusto y el honor de recibir hoy a Zuli Zavala y Juan Pablo Angarita, investigadores y curadores del Banco de la República, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, responsables de la colección custodiada por la biblioteca e incorporada en el registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe de la UNESCO. Se trata entonces de presentar la colección documental de Radio Sutatensa y Acción Cultural Popular. Zuli, Juan Pablo, bienvenidos a la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias por su presencia y por acompañarnos el día de hoy. El espacio es de ustedes y entonces quedan con nuestra jornada de celebración del centenario de Monseñor José Joaquín Salcedo. Profesor Carlos, muchas gracias. Gracias a la universidad por la invitación. Muy complacidos de poderlos acompañar y, como bien lo mencionaron, hablar un poquito de este archivo documental que legó la Fundación ACPO después de casi 50 años de trabajo de Monseñor José Joaquín Salcedo en el campo colombiano. Mi compañero Juan Pablo Angarita, coordinador de la Biblioteca Digital Nuestra. Juan. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar acá con ustedes el día de hoy. Un poco nos gustaría compartirles el trabajo que ha hecho el Banco de la República desde 2008 con el legado de la Acción Cultural Popular, y lo vamos a hacer a través de una conversación entre Zuli y yo, y vamos a ir mostrándoles en pantalla 3 plataformas digitales a través de las cuales ustedes pueden acceder a información sobre los documentos que están en el archivo y a los servicios que ha diseñado el Banco de la República para poder acceder a esa documentación. Entonces, Zuli, si quieres te doy la palabra y comenzamos con esa labor de organización y yo voy abriendo el enlace. Perfecto. Bueno, como ya lo mencionó Mauricio y seguramente muchos de ustedes saben, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, la biblioteca más grande de la red de bibliotecas que está presente en 28 ciudades del territorio nacional, recibe la donación del Archivo de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa entre el año 2008 y 2012. La verdad fueron varios años haciendo todo este ejercicio de recibir el archivo y de hacer una precatalogación, por decirlo de alguna manera, y tratar de entender qué era lo que íbamos a recibir en el archivo. Este archivo reúne, como ya les mencioné, la documentación de más de 47 años de actividad de dicha institución, Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa, y nos permite a nosotros como biblioteca y a todos los investigadores que han usado esta colección conocer el diseño, estructuración, puesta al servicio y desarrollo y evaluación del proyecto pedagógico de la educación fundamental integral que se concretó a través de las escuelas radiofónicas de Radio Sutatensa, extendidas también, al igual que nuestra red de bibliotecas por todo el territorio nacional. El propósito de Acción Cultural Popular con esta donación fue poner al alcance del público en general y de los investigadores este importante acervo documental que, como ya lo hemos visto durante la mañana de hoy, cuenta muy buena parte de la historia de la educación campesina en Colombia, pero también la historia de los medios de comunicación, pero también otras historias asociadas a todo el ejercicio educativo que se llevó a cabo en el campo colombiano a mediados del siglo pasado. Otro de los objetivos grandes que nosotros sabemos que la Fundación ACPO tenía para con este archivo era que este legado de Monseñor José Joaquín Salcedo y de todo el campesinado colombiano fuera conocido nacional e internacionalmente. Con eso el banco se une a la tarea de hacer que este archivo se convierta en un archivo que tenga importancia transfronteriza y más o menos hace unos 9 años, entramos el archivo a concursar, a postularlo para que hiciera parte de la colección o de las colecciones que son salvaguardadas por la UNESCO como Patrimonio de América Latina y el Caribe. Ese reconocimiento, finalmente la biblioteca lo logra y la UNESCO reconoce el archivo como Patrimonio de América Latina y el Caribe.
Como ejercicio, digamos, mientras Zuli nos iba contando sobre este inicio de la labor del Banco de la República con el archivo, yo iba abriendo en pantalla, seguramente ustedes lo pueden ver desde sus casas, la página de documentos y colecciones especiales, en donde están registrados alrededor de 104 conjuntos documentales con los que cuenta la Biblioteca Luis Ángel Arango y sobre los cuales se está haciendo trabajo de gestión. Ese enlace, ustedes lo pueden ver, es banrepcultural.org /colección bibliográfica /especiales, y allí uno puede, digamos, haciendo la búsqueda en la caja de búsqueda que ven en pantalla, poniendo Radio Sutatensa, puede encontrarse con el registro de toda la información técnica sobre el procesamiento del archivo. Voy a dar una pasadita así sobre la página para que ustedes la vayan conociendo. Es muy importante que ustedes sepan, que es la parte que nos va a contar un poco Juan Pablo, que el archivo nosotros lo recibimos de manera física, ¿no? Y tiene más o menos 150.000 ítems. Ya más adelante les contaremos un poco de la estructura, de cómo está conformado el archivo, pero la Biblioteca Luis Ángel Arango y el del Banco de la República ha hecho un trabajo gigantesco en todos estos años en disponer este material de manera digital, en catalogarlo, en digitalizarlo y ponerlo al servicio de todos quienes tengamos acceso a Internet. Entonces es lo que Juan Pablo nos va a contar un poco. Y un poco, bueno, digamos, lo que muestra la página es cómo llega el archivo a la biblioteca en esos registros analógicos y cómo, digamos, algo que nos gustaría que saliera de esta conversación el día de hoy es que se comprendiera muy bien cómo es el trabajo de una biblioteca o de un lugar de la memoria, como son los archivos, los museos y las bibliotecas en general, con archivos nuevos que llegan. ¿Cómo es ese trabajo? No es de un día para otro que una biblioteca puede disponibilizar todos los registros, por lo que se construye un plan a largo plazo y ese plan a largo plazo va trabajando sobre determinadas partes del archivo documental, y este es un archivo de los más grandes con los que cuenta la biblioteca. Solo para mostrarles la página, ustedes la podrán explorar desde sus casas. Tenemos en el costado superior pues una selección de fotografías que en últimas, digamos, esa relación entre la biblioteca y el archivo ha sido de descubrir joyas, ¿no? Porque no todas las joyas están visibles desde que llega el archivo. Entonces, aquellos investigadores de la biblioteca, como nosotros y como otros muchos, que han empezado a escarbar en este gran acervo documental, van identificando algunas joyas fotográficas, algunas de las cartillas, algunas de las cartas de los libretos, ya lo vamos a ver con un poco más detalle. Y en la página también ustedes van a encontrar una descripción de la ficha catalográfica de este archivo documental con su título, sus tipos documentales, su ubicación y sus temáticas. Y junto a ello, pues un texto descriptivo y una serie de enlaces a material complementario que está online y con el que ustedes pueden acompañar, digamos, este breve abrebocas del archivo. Para continuar, Zuli, me gustaría continuar leyendo una cita de la subgerente cultural del Banco, Ángela María Pérez, en una conversación con Margarita Garrido. La voy a leer. ¿Quién fue directora en el momento en el que el archivo llega a la Biblioteca Luis Ángel Arango? Es importantísimo. Entre 2008 y 2012. Bueno, entonces empiezo con esta cita. Un fondo como el de Radio Sutatensa, que recoge los registros de una experiencia social y cultural singular, tanto como los usos, costumbres, creencias, actividades económicas, religiosas y de entretenimiento de gran número de comunidades, especialmente campesinas. Este fondo tiene un valor incalculable como acervo de patrimonio intangible y como fuente para la producción de conocimiento sobre nuestros procesos sociales y culturales. Las voces de los formadores, sacerdotes, médicos, agrónomos y peritos diversos, las voces de mujeres y hombres formados como auxiliares inmediatos o líderes de opinión, las de los campesinos y las campesinas que hicieron parte del movimiento. También están las voces de otras instituciones como el ICA, la Caja Agraria o el SENA y la Federación de Cafeteros. Pero más allá de lo que corrientemente se llama archivo de voces, que es una colección de voces individuales, el conjunto de Radio Sutatensa ACPO es un archivo de lo que Bakhtin llamaría una heteroglosia o polifonía del discurso.
en la que se encuentran voces diversas que pueden ser contradictorias y estar en competencia, pero comparten un marco común discursivo. Por supuesto, el archivo sonoro se complementa con el de papel. Esta es una cita de esta conferencia que dictaron Ángela María Pérez y Margarita Garrido en la Feria del Libro de Bogotá del 19 de agosto del 2009. Entonces es una gran introducción, un poco que nos da un marco general de los asuntos de contenido que podremos encontrar dentro del archivo. Bueno, hay una cosa que Juan mencionó y que nos gustaría profundizar, y es todo este ejercicio, valga la aclaración y de pronto la analogía, y es que de alguna manera la biblioteca hace algo de arqueología un poco con los documentos, y nos llega este archivo a nosotros de 150.000 ítems, que es una cosa gigantesca, desde las cartas, las fotos, uno por uno, y nosotros solo lo disponemos en internet en el momento en el que sabemos qué es, de dónde se tomó esa foto, quiénes son las personas que están allí. Hacemos un trabajo muy minucioso, por eso año tras año se hace un ejercicio interesante de ir investigando los archivos para ponerlos a disposición. Entonces, para contarles un poquito más de estos 150.000 ítems que tenemos en el archivo, yo me voy a permitir numerarles algunas de las cosas que encontramos allí. Creo que vimos una de las cartillas, de los libros y cartillas que hacen parte de la parte impresa del archivo. Tenemos los kits de material pedagógico que pues, incluyen discos, acetatos, cassettes de audio y cartillas también impresas, documentos mecanografiados, correspondencia manuscrita y mecanografiada también, material audiovisual, fotografías impresas, diapositivas y afiches, entre otros, hay muy por encima para mencionarles. Dentro de las cartillas de la educación fundamental integral, este modelo educativo de acción cultural popular, hay 6 cartillas, todas están disponibles ya en internet y se pueden bajar de forma gratuita. Tenemos la cartilla básica, que era para el curso básico del modelo de educación fundamental integral, la cartilla Hablemos Bien, Cuentas Claras, Nuestro Bienestar, Suelo Productivo, Comunidad Cristiana. Esas hacen parte de las 6 cartillas del modelo educativo. Tenemos algo que a mí me encanta particularmente, y tanto Juan como yo somos investigadores del archivo y nos enamoramos, como bien lo dijo Mauricio hace un tiempo. Lo conocimos tarde, pero nos enamoramos de él. Es el archivo del semanario El Campesino, es la publicación periódica de todos los domingos y que informaba de diversos temas a todos los campesinos y que normalmente se adquiría después de las Eucaristías, ¿no? Eso era lo más común. Esta es una publicación que se editó y se publicó ininterrumpidamente entre el 29 de julio de 1958 y el 16 de septiembre de 1990, para que vean que es una cosa supremamente juiciosa. Tenemos toda la colección de libros de la Biblioteca del Campesino, que fue publicada desde 1965 y que estaba también subdividida en diferentes categorías, o colecciones, ¿no? La colección de alegría, la de arte, la de ciencia, hogar, letras, nosotros, tierra, variedades, verdad y vidas. Esas son como las generalidades de esta colección. Las grabaciones sonoras, que ese también hace parte como el archivo de voces de Radio Sutatensa y que tenemos nosotros y que estamos en este momento y ya tenemos una buena parte del archivo transferido, porque es importante que ustedes sepan que la tecnología con la que se produjeron estos audios es la tecnología, y la que nosotros lo recibimos como Biblioteca Luis Ángel Arango, era la tecnología de la época. Entonces muchos estaban en LPs o también en cassettes, ¿sí? Nosotros tuvimos que hacer el ejercicio de transferir todo esto a CD o a archivos de MP3, MP4 que normalmente podamos consultar y descargar y que son pues son los archivos de audio de esta época, ¿no? Entonces te tomo ¿Qué la más palabra, tenemos? querida Sí. Zuli. Por Ahí favor. entonces, un poco como parte de esta conversación también nos gustaría transmitirles cómo el trabajo dentro de la biblioteca es un trabajo interdisciplinar, que no solo hacen los bibliotecólogos o los archivistas, sino que también se complementa con el trabajo de los historiadores, los literatos y los comunicadores sociales. De hecho, si ustedes están muy interesados en trabajar con el archivo, las puertas están abiertas para que ustedes lo puedan consultar. Como parte de ese trabajo interdisciplinar, nosotros diseñamos otra página que es un poquito menos técnica, si se quiere, en el sentido de que no solo presenta información sobre qué tiene el archivo, sino que también les permite navegar en el archivo.
No en todo, porque no podemos digitalizarlo todo de un día para otro, es un proceso de largo aliento. Si lo hiciéramos de un día para otro, pues estaríamos saltándonos muchas reglas técnicas, muchas normas que tienen que ver con el derecho de autor y también, pues, digamos, como es tan grande, nos gusta también irlo atacando por partes. En este momento, ustedes, pues lo voy a proyectar en la pantalla, pero en esa página de la que les estábamos hablando anteriormente, cada una de las tipologías documentales, las cartillas, el periódico, la biblioteca, contiene un enlace que si ustedes hacen clic en ese enlace, los lleva a nuestro repositorio de la biblioteca virtual, que nosotros le decimos Babel, y dentro de Babel ustedes van a encontrar algunas de las colecciones digitalizadas. Les voy a mostrar solo como ejemplo uno de los ítems de las colecciones digitalizadas, el libro Alimentación y Salud, que hace parte de la Biblioteca del Campesino. Si ustedes, pues bueno, digamos, en la anterior página ya veíamos todos los libros que tenemos de la Biblioteca del Campesino, que son 104. Yo selecciono uno, el de Alimentación y Salud, que seguramente lo escribió el doctor Salas, Mauricio, o debió aportar, tal vez no lo escribió, pero seguramente lo debió aportar. Y en Alimentación y Salud podemos encontrar ya el enlace para consultarlo en formato digital. Mientras va cargando, bueno, también les cuento que se puede descargar, dado que pues son documentos de los que ya contamos con el permiso y con la licencia de ACPO para que ustedes los puedan descargar y hacer uso de ellos en contextos educativos, y se puede, pues digamos, consultar en su totalidad. Algo que es interesante también para aquellos interesados en el Big Data y en el análisis textual y en las humanidades digitales es que la digitalización cuenta con los mayores estándares en términos de OCR, por ejemplo, que es digamos, el proceso técnico que se le hace a los PDFs para que un computador pueda leer masivamente este tipo de archivos. De manera que si ustedes hicieran el experimento con softwares especiales de análisis de datos, podrían leerlo a través de los computadores y analizar, por ejemplo, cómo se habla de los carbohidratos y sacar gráficas y hacer grandes análisis de grandes cantidades de información. Pero bueno, eso lo podríamos ver con más precisión después. Es interesante que ahora con el tema de la pandemia nosotros rehusamos muchos de los contenidos que estaban dispuestos en las cartillas y en los libros de la Biblioteca del Campesino, ¿no? En muchos, los libros relacionados con higiene, con salud, todavía son vigentes para la época, ¿no? Y en lugares en donde el acceso al libro físico es tan difícil, pero de pronto hay conexión a internet, tener esos materiales de manera digital nos ha permitido a nosotros circular también los contenidos de ACPO y llevar también de alguna manera el modelo de educación fundamental integral desde la perspectiva actual, ¿no? Y apoyar también el trabajo de la Fundación ACPO. ¿Qué otro dato curioso que confirma esa vigencia de los contenidos de ACPO es que para marzo de 2020 en las bibliotecas, digamos, la biblioteca virtual tiene muchos contenidos aparte de los de la Fundación ACPO, pero uno de los contenidos más consultados de la biblioteca virtual es este de los cuentos infantiles. Y particularmente en marzo, abril y mayo de 2020, cuando hubo la necesidad de tener contenidos para poder acceder desde la casa a contenidos para niños, por ejemplo, muchos de los usuarios escribían tanto a la Biblioteca Luis Ángel Arango como a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas pidiendo más libros de cuentos infantiles como el de ACPO. Bueno, y ahora pasemos a otro punto interesante y seguramente es la pregunta que muchos tengan de los que nos están viendo. Bueno, puedo consultar parte de la colección en digital, pero ¿cómo hago si lo que quiero es consultar la colección física? Pues en el momento, digamos, de pandemia, ahorita las instalaciones de la biblioteca están abiertas, solamente hay que requerir cita. Esta colección en particular, la de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa, está en nuestra sala más importante, que es la sala de libros raros y manuscritos, y es una sala con acceso restringido. Sin embargo, quien pida cita pues va a tener la oportunidad de ir y visitar. ¿Cuál es el ejercicio anterior que yo recomiendo siempre? Y es que quien vaya a ir sepa más o menos qué le gustaría investigar, ¿no? Para que no llegue
en realidad a abrumarse con la cantidad de información que tiene ahí. Nos puede escribir a wbiblio@banrep.gov.co y le podemos orientar. Eso es una cosa bien interesante a través del servicio de ayúdele al pregúntele al bibliotecario. Hablemos ahora de… Entonces, quiero hablar un poquito más de los tipos documentales que no están digitalizados, que es muy interesante también pensar, digamos… O que están digitalizados pero que todavía no están puestos al servicio al público, eso es importante. Digamos, tenemos los libretos de los programas radiales, que seguramente también es un contenido que les puede interesar mucho a los estudiantes de comunicación social. Muchos de estos libretos pues dan cuenta de cómo era el trabajo en el día a día de la emisora Radio Sutatensa. Tenemos solo uno que está digitalizado y puesto a disposición del público, que es el de Manuela. Sin embargo, de los libretos, yo creo que pues, la mayoría están empastados. Yo creo que tendríamos alrededor de 10.000 documentos relacionados con los libretos de los programas radiales. Por otro lado, tenemos películas y videos. Hay gran cantidad de material en diferentes formatos, en 35 milímetros, en Umatic, en Betamax, en Sonovisos, en VHS. Muchos son de productoras comerciales, también hay de otras instituciones educativas. De hecho, hay contenidos grabados por la Universidad Javeriana en los años 80 en el archivo, en alianza con la Acción Cultural Popular. Hay contenidos de instituciones internacionales de fomento al desarrollo, como un video de los años 50 de la UNESCO, que es un clásico del documental, yo creería, del documental colombiano, porque da cuenta de cómo era el campo en un momento en el que la violencia bipartidista estaba especialmente caliente en el campo colombiano. También hay unos videos de la época de Alberto Lleras Camargo sobre las cartillas. Es un video del 62 que es maravilloso para comprender ese contexto de la alfabetización en toda América Latina, que dialoga perfectamente con archivos audiovisuales de la Revolución Cubana o de procesos de alfabetización en Brasil y en Argentina, un poco para darle dimensión también a nivel mundial de la importancia de este archivo. La manera en la que ACPO producía contenidos es una manera inédita en Colombia hasta ese momento. Hay una película de 1968 de 30 minutos, de la que desafortunadamente no tenemos la pista de audio, pero es una película con calidad de cine, de la visita de Pablo VI a Colombia, maravillosa porque muestra con unas tomas muy cercanas la relación entre el Papa y muchos de los sacerdotes que hicieron parte de la comitiva, con Monseñor Salcedo también, el rol tan importante que tuvo él en esta visita, la visita que hizo el Papa a Mosquera, donde se reunió con 200.000 campesinos. Entonces, este archivo documental, este archivo audiovisual, esta película de 30 minutos, también puede ser una película inédita en la historia de la Iglesia Católica en América Latina, en donde se muestran esos movimientos de masas de una manera maravillosa. Bueno, y ahí, entre otros muchos, películas y videos. Y ahí permíteme meter la cucharada, Juan, y es que muchas de esas cosas que está mencionando Juan como muy puntuales, hacen parte de los ejercicios producto de la investigación del archivo. Seguramente nos entregaron cuando en el 2008 una carpeta que decía, y voy a poner un caso puntual, ciclismo colombiano, que es el proyecto en el que andamos trabajando en este año. Y la carpeta, nadie sabía qué fotos, habían 150 fotos, pero no sabíamos quiénes estaban específicamente ahí. El trabajo que hemos desarrollado con la biblioteca, pero también con los investigadores, nos permite decir hoy en día, bueno, dentro de ese archivo tenemos fotos de Martín Emilio Cochise Rodríguez en las primeras competencias en las que participó en Colombia, que eso es una joya de la corona, porque realmente tener fotos, aparte de las que tienen los diarios grandes del país, en una colección que es abierta al público, pues es muy poco común. Todo esto para decirles que mucho del ejercicio que ustedes pueden realizar, quienes estudian comunicación, quienes estudian periodismo, quienes les gusta la ciencia, que hay un montón de ciencia también detrás del archivo, quienes les gusta el arte, porque también hay temas de arte en el archivo, pues
la idea es que vengan a investigar y nos ayuden a encontrar qué otras joyas de la corona están metidas en el archivo, ¿no? Claro. Que ahí se ve esa conversación de la que hablaba Ángela María Pérez y Margarita Garrido. Es muchas voces, estamos hablando del trabajo de la acción cultural popular, pero en el trabajo de la acción cultural popular también está la historia de nuestro país. Entonces, esa primera vuelta a Colombia registrada, sí, habla con la visita al Papa, bueno. Quiero seguir con la correspondencia, Zuli, si te parece. Voy a contar un poquito sobre la correspondencia. Ahorita hablábamos de 150.000 ítems. Sin embargo, con el proceso de muchos profesionales alrededor del archivo, ese número va creciendo significativamente. La correspondencia es uno de los conjuntos dentro del conjunto documental, de la cual podemos decir que tenemos más documentos, ¿no? Tenemos unos aproximados de entre 80.000 y 150.000 cartas intercambiadas entre 1957 y 1987 aproximadamente, entre los maestros locutores, los usuarios de la acción cultural popular en todo el país y este archivo, y funcionarios pues, de todas las regiones, ¿no? Este archivo es maravilloso porque están las cartas que escribían los campesinos y las cartas que respondían desde Acción Cultural Popular. Y muchas veces se establecía una relación de largo aliento en la correspondencia. Y era una correspondencia que no es como la de hoy en día, que pones un mail y a los 5 minutos ya te contestaron. No, estamos hablando de cartas que se escribían hoy y se respondían. Mientras llegaba al maestro que le daba respuesta, podían pasar 2 o 3 meses. Entonces, en esa correspondencia, una persona podría mantener esa comunicación epistolar con un tercero, que era la persona a la que escuchaba detrás de la radio por 1 año o 2 años, y no solamente preguntarle cosas en temas académicos y de su curso a través de la radio, sino también consultas que nos encontramos en el archivo, bellísimas, cosas muy personales, ¿sí? Y eso a mí me llama muchísimo y poderosamente la atención, sobre todo porque nos dice mucho de cómo eran nuestros campesinos. Sí, yo hice un ejercicio chiquitico hace unos años tratando de identificar cuál era el nombre de las mujeres y de los hombres más común entre los que se habían registrado a las escuelas radiofónicas. Es curioso, pero el nombre más común era María y el nombre de las mujeres y el de los hombres es José. ¿Sí? Los apellidos más comunes, Sánchez, recuerdo que era uno de los apellidos más comunes, y eso que solamente analicé como 1.500 hojas de matrícula, que también es otro de los documentos que aparecen allí. Entonces nos da cuenta de muchas cosas, el nivel de escolaridad, cuánto tiempo tenían que recorrer los campesinos para llegar a la escuela más próxima, que era un tema muy interesante, cómo era nuestro país también muy rural, muy orgánico, y todas como las vicisitudes que tenían que sufrir de alguna manera los campesinos para educarse, ¿no? Recordemos que una cosa interesante y es que para esa época de la Acción Cultural Popular y de Monseñor José Joaquín Salcedo, quienes tenían mayor posibilidad de acceder a la educación eran los niños y los niños en general. Los jóvenes y las jóvenes en realidad conformaban familias siendo muy pequeños, 16 o 17 años, ya una mujer podría tener 2 o 3 hijos. Entonces ya se cortaba casi que inmediatamente la posibilidad de acceder a la educación y las escuelas estaban ubicadas en lugares muy remotos. Entonces, la labor que hace Monseñor José Joaquín Salcedo al diseñar un programa educativo que usa la radio, un medio de comunicación que apenas estaba llegando a Colombia, pero que él hace masivo y extiende por el campo colombiano de una manera pues muy fácil, porque tener un radio para la época era un lujo, realmente un lujo. Entonces, eso se convierte también en una relación entre educación y ciencia y tecnología, que hoy creemos que es muy nueva, ¿no? Tener educación a través de la radio, a través de internet es una cosa muy nueva, pero no, devolvámonos 60 o 70 años y esto es una cosa que se hacía en el campo colombiano desde 1947, ¿no? Y un poco, digamos, para tomarle la palabra también a Zuli con la relación con la ciencia, otro de los elementos que ustedes pueden encontrar digitalizados dentro del archivo es el catálogo de la exposición Radio Sutatensa, una revolución cultural en el campo colombiano,
Y en el catálogo van a encontrar un artículo muy particular escrito por el historiador Jorge Rojas, historiador e ingeniero de sistemas, que se interesó por la tecnología y la manera en la que los usuarios campesinos se acercaban al aparato radial. No sé, Zuli, si nos quieres contar un poquito sobre el artículo de Jorge o sobre la relación de los campesinos con los radios que se ha investigado. Sí, pues así como brochazo, pues el trabajo de Jorge para mí ha sido mi inspiración. Yo soy licenciada en química y hice una maestría en periodismo y estudié también aquí en la Javeriana, y resulta que después de haber leído el trabajo de él y después de haberle escuchado en varias oportunidades, me sonó muchísimo el tema de la radio, pero su artículo es una cosa muy bonita porque nos da cuenta, nos hace una línea, por decirlo así, historiográfica de la llegada de los radios a Colombia y cómo Monseñor José Joaquín Salcedo interviene esa llegada de los radios, o más bien facilita la llegada de esos radios, y comienzan a desarrollarse distintos tipos de modelos de radio que tienen unas características particulares muy, muy interesantes y que se convierten en el elemento central de la educación fundamental integral a través de la radio. Entonces creo que por decirles un brochazo ahí, pero una cosa que no les hemos contado a las personas que nos están escuchando, y es que otra de las cosas que ha hecho la Biblioteca Luis Ángel Arango en el proceso de investigación del archivo es haber desarrollado durante un par de años una investigación que resultó en una exposición documental que se inauguró en la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero que posteriormente ha itinerado desde hace 2007, que hicimos esa exposición, 2014, perdón, estoy atrás, desde el 2014 hasta la fecha por diferentes áreas culturales y centros del Banco de la República. Ahora mismo no recuerdo en dónde está. En Santa Marta. En Santa Marta, gracias. Pero pues quienes estén cercanos a Santa Marta van a tener la posibilidad de ver físicamente esta exposición. Y en digital tenemos esta exposición. Ya ahorita Juan no la va a mostrar en la página web, pero en el catálogo de esta exposición, pues de alguna manera damos cuenta de varios de los investigadores que han trabajado alrededor del archivo. Ya Jorge Rojas alrededor de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad en el momento de ACPO. Esta foto que es bellísima, el Santo Radio le pusimos a esa foto. Fíjense lo lindo que se ve este radio y siempre está con la Virgencita ahí, y una de las cartillas de Creo en Dios, otro de los libros de la Biblioteca del Campesino, las tizas que venían dentro del paquete también que ACPO entregaba para las escuelas radiofónicas. Ahí están muchos de los elementos que hacen parte del modelo educativo de ACPO, ¿no? Volviendo al catálogo, pues hay un artículo también, si quieres poner la primera página donde podemos ver el listado de los artículos. Pero también ese catálogo está disponible, lo pueden descargar y hace parte como del ejercicio interesante de investigación del archivo. Aquí pusimos una muy bonita selección de estas fotografías que tenemos en el archivo. Fíjense aquí los artículos, está la voz del campesino colombiano, que de alguna manera recoge un poquito lo que ya les hemos contado frente a la estructura general del archivo y la disposición dentro de la red de bibliotecas. Un artículo de la profesora Mary Jane Roldán sobre ACPO, Estado y Educación y Desarrollo en Colombia. El artículo que les mencioné de Jorge Rojas Álvarez, el Radio Sutatensia, el medio y el remedio. Otro artículo de nuestro investigador también, Juan Pablo Angarita, Oyendo se aprende lo que no se podía. El caso del auxiliar inmediato Clímaco Rosales, que también es un ejercicio bien interesante de la correspondencia y de los participantes del modelo educativo de acción cultural popular. Y al final hay una breve recopilación de la terminología asociada a ACPO, algo que llamamos como el diccionario de ACPO, que recopilamos de diferentes libros y autores muchas de esas definiciones, y en algunos casos definimos cosas que no estaban definidas, ¿no? Para que todo el mundo sepa qué significa EFI cuando hablamos de EFI, qué significa ACPO cuando hablamos de ACPO, qué significa escuela radiofónica, líder inmediato, auxiliar inmediato, qué sé yo, muchas de las palabras claves dentro del argot de ACPO.
también tenemos un artículo de Ayder Berrío, otro historiador, que escribe sobre el encuentro de los campesinos con el Papa en el 68. Un poco les queríamos mostrar este índice para mostrarles las ventanas de entrada a ese gran archivo documental, ¿no? Porque como lo decía Zuli, a veces uno puede llegar a la sala de raros y manuscritos en la Luis Ángel y no sabe por dónde empezar. Estos son 5 ejercicios de trabajo de análisis e investigación con temas muy particulares dentro del archivo y que nos muestra por dónde podría entrar uno también a visitar el archivo. Volviendo otra vez a esos tipos documentales, yo quería mostrar el caso de Clímaco para hablar de las cartas, dado que todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces, volviendo a esos documentos que están digitalizados pero que no están disponibles, pues tenemos esas alrededor de 150.000 cartas intercambiadas. Un ejercicio que hicimos dentro de la biblioteca y que es una invitación a que ustedes como periodistas o comunicadores se acerquen también al archivo buscando esos perfiles de vida, esas historias particulares de vida de hombres y de mujeres que accedieron a la educación a través de Radio Sutatensa, pues es el caso de Clímaco Rosales. Es un usuario campesino que vivía en Puerres, Nariño, y que entre el 64 y el 68 se intercambió alrededor de 30 cartas con ACPO en Bogotá. Y digamos que lo que tiene de particular el caso de Clímaco es que nosotros llegamos a él porque encontramos esta foto en el archivo, que nos parecía una foto muy bella, porque tenía todos los elementos de los que se hablaba en la educación fundamental integral, ¿no? Digamos, integraba tanto el uso de… Acá estaba la combinación de los medios, ¿no? Estaba el radio, que está un poco fantasmagórico en la foto, pero ahí se ve el radio, que es un Philips, si no estoy mal. Tenemos el tablero en donde están anotadas con tiza temas que tienen que ver con química, el cloruro y el sulfato de potasio, el salitre potásico, y con vida social, los chismes y la amistad, ¿no? Y está una cartilla en manos del mediador, del auxiliar inmediato, que es esta persona que está acá con un sombrero acostada en una cama, parece, y están los estudiantes con las cartillas también en las manos. Después digamos, nosotros nos engolosinamos con esta fotografía porque nos parecía que contaba una historia. Detrás de esta foto encontramos después la correspondencia de esas 30 cartas y reconstruimos en ese artículo todo lo que aparece en la foto, ¿no? La foto fue una ventana a una historia mucho más muy profunda sobre la manera en la que los campesinos colombianos se acercaron a ACPO, lo que ACPO significó para su vida, en su vida cotidiana y también para su vida educativa, pues, y su vida familiar. También en la foto vemos, por ejemplo, unos instrumentos musicales y vemos al usuario campesino acostado. Después de ver la foto, nos fuimos a las cartas y nos encontramos con que Clímaco Rosales le había escrito estas cartas desde el 64 al 68, diciéndole a ACPO: mire, yo estoy muy solo, yo no tengo movilidad en las piernas, mis vecinos solo vienen en la noche y a través de Radio Sutatensa yo empecé a encontrar un aliciente para seguir viviendo y para superar las dificultades que me trae esta inmovilidad en mis piernas. Y es una relación bellísima de fraternidad, ¿no? O sea, ACPO le responde personalizadamente, le habla, ya establecen, como lo decía Zule ahorita, una relación muy fraternal en donde ACPO le dice cómo está su familia, cómo están sus hermanos, cómo están sus vecinos, no se desanime, si le gusta esto, si le gusta aquello, nosotros vamos a poder programarlo dentro de la emisora Radio Sutatensa. Acá están algunas de sus cartas con un esfero azul y una letra muy bella. Y después de encontrar las cartas empezamos a encontrar otras fotografías de Clímaco, particularmente una que les quiero mostrar en este momento, que es una fotografía que nos abrió otro universo y es Clímaco Rosales
con lo que parece ser como un guitarrón mexicano construido con cartón. Y donde ya se puede ver que tiene un tiple, que tiene 2 violines colgados en su cuarto. Y buscando entonces más de las cartas, pues nos encontramos con que Clímaco empieza a pedirle a Radio Sutatensa que lo oriente para construir instrumentos musicales, porque le interesan las clases de alfabetización, pero también le interesa la música. Y él dice que oyendo se aprende lo que antes no se podía y que la música es el alma de cada persona. Es una historia muy bella que da cuenta de su relación con ACPO, pero también con la música y con la cultura. Ese es un caso, además, que muestra cómo Sutatensa cambió su programación a partir de las peticiones de los usuarios campesinos. Clímaco Rosales les dice, indignadísimo, que como el 7 de diciembre del 67 les dice, es el colmo que en una emisora católica no pongan villancicos para el niño Jesús. Y los profesores locutores le responden, tranquilo que ya se los vamos a poner, esté muy atento, y tiene toda la razón, le vamos a poner los villancicos. Ese es uno de los casos. No sé si hablamos de las hojas de vida, Zuli, un poquito, como Sí. de las mujeres lideresas. Sí, bueno, hay, aparte de la correspondencia, cuando las personas decidían inscribirse en las escuelas radiofónicas, llenaban unos formatos, por decirlo de alguna manera, que eran sus hojas de vida, ¿no? Las hojas de vida que nos daban cuenta de eso, que su nombre, de qué vereda provenía, qué edad tenía, si tenía hijos, si no tenía hijos, bueno, una cantidad de información demográfica supremamente interesante. Es curioso ver que para la época era muy revolucionario que las mujeres salieran de sus casas, ¿no? En las cartas también se da cuenta de eso, pero era la primera vez o fue la primera vez documentada que muchas mujeres dijeron a sus padres, lo siento, pero yo me voy a estudiar a Sutatensa, que era el centro de la educación campesina, ¿no? En los institutos estaban divididos en dos, los institutos femeninos, el instituto femenino y el instituto masculino. Y entonces las mujeres salen por primera vez de sus casas, se educan allí y comienzan todo ese movimiento, movimiento radiofónico de las mujeres a salir a ser líderes de la educación fundamental integral en distintas regiones. Algunas volvían a sus mismas ciudades de origen, pero otras no, viajaban. Y es ahí donde las fotografías y las hojas de vida nos dejan ver a nosotros también, y las cartas, que las mujeres se convirtieron en las líderes de este movimiento educativo, del movimiento de educación fundamental integral. Yo que también decidí trabajar sobre ACPO, recopilé historias de muchas de las mujeres, de varias, no por decir muchas porque son muchísimas en general, de varias mujeres que hicieron toda la carrera, que fueron desde estudiantes en los institutos, después fueron líderes o auxiliares inmediatas, que era la figura auxiliares inmediatas, la mujer que estaba al frente de la escuela y reunía a diferentes niños, jóvenes o adultos de otras veredas en su casa y montaba su escuela radiofónica allí, tenía un radio, eso era lo que tenía, y el material educativo que ACPO le compartía, el semanario, las cartillas, los libros. Después de si esa mujer quería seguir con esa carrera, pues ella podía volver a los institutos a hacer un segundo curso, un tercero, hay varios, y se convertían ya algunas en funcionarias de ACPO, en colaboradoras de ACPO, y hacían una carrera en general dentro de ACPO, tenían diferentes categorías. Una de ellas que Flor Rojas de Suescún también hizo todo ese ejercicio, es una de las grandes líderes y la mamá de los líderes de ACPO, como la conocen a ella, me permitió hacer esa recopilación de esa historia de vida, al igual que la de Clímaco Rosales, y darme cuenta cómo desde muy niña inicia en este movimiento radiofónico y termina siendo una persona muy importante en el esquema educativo de acción cultural popular. Queda pie para hablar de otro de los conjuntos documentales dentro del archivo, que es el documental La ignorancia es un pecado, que pues registra entrevistas con varios de esos líderes y lideresas de acción cultural popular, y que pues son perfiles de vida, que dan cuenta de cómo personas que entraron a estudiar acción cultural popular, que accedieron a la educación a través de acción cultural popular en los años 70, 80, hoy en día todavía están comprometidas con procesos educativos, con sus comunidades o con sus familias también. Entonces, esto se puede consultar dentro del canal de YouTube
club de Banrep Cultural, se llama Documental La ignorancia es un pecado, dirigido y producido por Clara María Riascos. Y un poco, pues ya nos quedan unos 10 minutos, no sé si entramos a hablar de esos servicios que tiene la biblioteca, de la exposición con un poco más de detalle, Zuli. Sí, hablemos un poquito de la exposición, sobre todo porque la exposición en sí misma que está en nuestra página web, y ya se las vamos a mostrar, nos da pie para desde ese lugar contarles no solo los servicios asociados al proyecto ACPO ni a la colección de ACPO, sino que son aplicables de manera tangencial a muchos de los otros archivos que tenemos dentro de nuestra biblioteca. Para contarles un poquito de esta exposición, en esta exposición en la que participamos tanto Juan Pablo como yo hice la coordinación curatorial de todo este ejercicio. Escogimos a 3 jóvenes investigadores en su momento, Juan Pablo Angarita, Aider Berrío. En su momento jóvenes, porque ya no estamos tanto. Juan Pablo Angarita, Aider Berrío y Jorge Rojas. A mí particularmente me gusta mucho incluir a jóvenes dentro de los ejercicios de investigación y sobre todo con perfiles distintos, ¿no? Los 3 coincidieron en el tema histórico, estaban adelantando sus trabajos de maestría en ese momento, todos en historia. Bueno, Aider estaba haciendo su doctorado también, pero tenían perfiles distintos. Juan Pablo tiene una línea muy marcada hacia la comunicación también, es historiador también. Jorge es ingeniero de sistemas, entonces ingeniero de sistemas con maestría en historia, una cosa rarísima pero muy potente cuando uno estudia un archivo como este. Y bueno, con los 3 hicimos los 4 un equipo junto con otros profesionales que hacen parte del diseño gráfico, de la museografía y demás, pero el equipo grande de investigación éramos nosotros 4. Yo los guié un poquito a ellos son los que saben mucho más del archivo, pero al final terminaron enamorándome de este ejercicio. Más o menos un año más o menos revisando como ratón de biblioteca, foto a foto, carta a carta, y ayudados por el ejercicio que ya había hecho la biblioteca pues de investigación previa, con la ayuda de varias de las líderes, entre ellas la señora Flor Rojas de Suescún, y un material que había publicado la biblioteca, el Boletín Cultural y Bibliográfico número 82, que lo había sacado específicamente para hablar del archivo y como para anunciar el archivo a todos nuestros usuarios. Finalmente, muchas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo en investigación, pero también en diseño gráfico y en museografía, nos llevaron a esta exposición que ustedes pueden ver en algunas imágenes aquí. Es una exposición que fue diseñada gráficamente por un estudio que se llama Estudio Machete y con la museografía de CEPSAS, Carlos Betancur y Nadia Guacaneme. Una exposición bellísima, 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 que si no la pudieron ver, la pueden ver en fotos y en muchos videos porque tenemos mucho material de apoyo, pero que nos daba un poco cuenta de este ejercicio que ACPO desarrolló. Obviamente, y yo siempre hago la claridad, cuando uno hace un ejercicio curatorial, hace una selección de lo más importante. Asociado a cada una de estas secciones que propusimos en la exposición salen 1000 cosas y salieron muchas más, pero tratamos de dar lo más coherentemente e históricamente fiable una historia general de acción cultural popular y de su trabajo educativo en el país, con algunas aristas que fueron muy importantes. Entonces hicimos también todo un plan de activación supremamente interesante que ustedes pueden encontrar también las grabaciones de esas charlas, actividades, visitas guiadas en nuestra página web y que también sirven como insumo de alguna manera primario para muchos temas que les interesa investigar en el archivo. Que para la biblioteca, las exposiciones bibliográficas son un ejercicio de incentivo a la apropiación de las colecciones con las que contamos. Un poco nos gusta verlo, si ustedes han ido a la biblioteca, nos gusta ver que las exposiciones son como un puente entre lo que está en Raros y Manuscritos y esta bellísima sala de exposiciones, que es hermosa arquitectónicamente y que ya es un clásico en la historia de la cultura colombiana, porque no solo ha pasado por allí la exposición de Sutatensa. Y como parte de ese ejercicio de incentivar la apropiación de los archivos, pues estamos pensando en un ejercicio de comunicación.
cómo comunicarle a los colombianos la historia de nuestro país y cómo despertar procesos de memoria alrededor de la historia de nuestro país. Esto no es solo para los investigadores especializados que estén haciendo doctorados en Colombia o en el exterior, también es para las personas que, como nuestros padres, nuestros abuelos, vivieron el impacto de Radio Sutatensa en la historia de Colombia. Entonces, mostrando un poquito los módulos de la exposición, pues básicamente en ese ejercicio de diseñar curatorialmente unos dispositivos para comunicar unos mensajes, pues contamos con montajes con fotografías sobre mapas de Colombia mostrando cómo ACPA había llegado a todas las regiones del país, teníamos videos que las personas podían ver in situ, se quedaban horas allí con los audífonos puestos, viendo los videos, es una cosa maravillosa para nosotros, viendo los documentos expuestos. Acá estaba una mano que era la mano del comunismo, asustando a los colombianos, y entonces la gente se quedaba ahí, se armaban discusiones políticas alrededor de si todavía nos están asustando con eso o no. Había una pared dedicada a Monseñor Salcedo, sí, en donde mostrábamos, como lo mencionaba ahorita Mauricio, todos esos encuentros que tuvo Monseñor con altas esferas del poder, tanto político como religioso, y también su trabajo con los profesores locutores, y digamos que hacíamos un contraste con el padre Sabogal, que aparecía en muchas de las fotografías con los estudiantes campesinos alrededor de todo el país. Hicimos un montaje de una casa campesina y de una escuela radiofónica según las indicaciones que estaban en el periódico El Campesino, que decía qué tenía que tener una escuela radiofónica. Expusimos también un objeto radio, un aparato radial Toshiba, si no estoy mal, era un transistor. Un Sanyo. Era un Sanyo Sutatensa, el rojo. Y que está en este momento itinerando por todo el país. De hecho, conseguimos 2 radios más, nos donaron 2 radios y tenemos 3 ejemplares de los radios itinerando por todo el país. Son radios supremamente difíciles de conseguir, ¿no? Ajá. Incluso puede que no sean el precio, uno lo puede seguramente tasar a una tasa muy pequeña, digámoslo, pero es el valor histórico que tienen esos radios, es supremamente importante. Y que de hecho el día de la inauguración de la exposición llegó un usuario campesino de Radio Sutatensa con su radio a donárselo a la biblioteca. Entonces, un poco para mostrar cómo la exposición lo que hizo fue activar una parte del archivo, abrir unas ventanitas para empezar para continuar escarbando en esta maravilla y descubriendo más cosas. Y todavía queda mucho. Sí. O sea, uno todavía se puede sorprender. Si uno se sienta a mirar el archivo, yo que lo estuve mirando con Zuli durante un año y medio, y que dijimos, bueno, hasta acá ya llegó uno que uno dice, uy, ya, estoy saturado, y uno se vuelve a sentar y descubre cosas maravillosas y se vuelve a emocionar como nos emocionamos hoy. Sí, exactamente. Ahora bien, posterior, digamos, a la exposición, muchos investigadores, hablo de pregrado, posgrado y doctorado, se han vinculado con el proyecto educativo de ACPO y de la investigación del archivo en particular. Muchos comunicadores sociales, claramente porque pues, este ejercicio de acción cultural popular sí fue una empresa muy ligada a los medios de comunicación, pero historiadores muchísimos, literatos, artistas, hay varios trabajando en temas de arte con el archivo. Y a mí me llamó poderosamente también la atención que usaron mucho de este material de la investigación de la exposición y de los productos físicos en el Museo de Historia de la Radio de la Universidad Minuto de Dios, que ya está abierto. Hay varios radios y acompañados con material nuestro, con nuestra guía de estudio, nuestro catálogo y todo. Entonces es muy bello también saber que parte de esta investigación les está sirviendo a otras personas para contar otras historias. Creo que, si no me equivoco, fueron más de 1 millón de líderes que se formaron en los institutos campesinos. Si Juan Pablo documentó 1 de esos líderes, yo documenté 2, faltan la otra parte de los 998.998 líderes, y son muchas más historias que contar detrás de. A nosotros nos pasó, y yo recuerdo muchísimo en la exposición cuando fue mucha gente adulta, ¿no? Porque pues les tocaba su corazón, porque lo vivieron,
y uno de ellos llegó llorando a mi oficina y me dijo, regáleme una copia de esa foto grande que está en la pared. Y yo quedé, me dijo, esa es mi bisabuela. Y era una de las líderes de las escuelas radiofónicas. Entonces, seguramente todos tengamos que ver, todos los colombianos, todos quienes provenimos de familias campesinas, que en su mayoría somos, casi todos los colombianos, tenemos algún vínculo con Acción Cultural Popular. Y ahí está esta historia. Hay como cierre una pequeña chiva, y es que estamos trabajando sobre las radionovelas y próximamente vamos a sacar al aire, pues vamos a publicar algunas de las radionovelas que circuló Sutatensa durante los 80s, para que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque les va a interesar. Zuli Zavala, Juan Pablo Angarita, curadores, investigadores y constructores de esta maravillosa memoria que nos deja hoy justamente una lección espléndida del uso de los archivos, de la construcción de archivos y de las posibilidades de uso para todos los colombianos que están disponibles por la Biblioteca Luis Ángel Arango.